Verdaderamente un reino de Dios, ¿qué es lo que representa? ¿Qué es lo que representa tu reino? Un reino por lo general representa riquezas, representa poder, representa estatus. Pero el reino que tú representas, ¿en qué se basa? ¿Qué es en estatus? ¿O sencillamente se basa en tener bienes materiales como estos? Bienvenidos al estrado, un tema, un juicio, una verdad. Hoy estaremos hablando en el estrado un tema controversial, un tema que ha traído bastante discusiones desde el punto de vista de apreciaciones entre las personas, ¿no? Y es reino versus reino. Cuéntanos cuál es el pensamiento, Pastor Alejandro, que tienen hoy en día los creyentes acerca del reino, qué es el reino de Dios, qué es el reino terrenal, porque hay una confusión bastante elevada en el cuerpo de Cristo de lo que es el concepto reino. Nosotros siempre que traemos para acá algún tema, lo traemos porque siempre existe algún tipo de polarización. Por ejemplo, hay una vertiente, como yo siempre digo, hay una vertiente que se encarga de expresar o de predicar el reino con bienes materiales. Dicen que los bienes materiales son sinónimos de un establecimiento, de un reino en un lugar. ¿Sí? Y esa confusión hace que las personas crean que el reino de los cielos se mueve al mismo nivel que el reino aquí, que el reino material. Tal cual. Ellos confunden, por ejemplo, investigan más o menos de qué trata un reino terrenal, una monarquía, y ellos dicen, bueno, vamos a establecer dentro de nuestro reino una semejanza donde exista una monarquía, donde exista un rey, súbditos, sirvientes, establecen una cultura, pero esto es totalmente alejado de lo que tiene que ver De, con el reino de los de- cielos. de la realidad de lo que Jesús quiso expresar. Y cuando uno investiga ciertas cosas, te das cuenta que se nombra la palabra reino alrededor de 122 veces en el Nuevo Testamento, y Jesús es uno de los que la nombra casi 90 veces, y te das cuenta que él quiso siempre enfatizar y dar ejemplos acerca de lo que era el reino, ¿no? Y creo que ciertamente lo quiso dar con estas parábolas y con estas ideas para que nosotros pudiéramos entender cómo se mueve el Señor o cómo gobierna Dios en los cielos, y aquí en la tierra es un pequeño reflejo de cómo es esa manifestación. Sí, y de hecho, bueno, sus discípulos, cuando él se los predicaba, cuando él hablaba del mensaje del reino, que en realidad debería de ser el mensaje que se debe predicar, el mensaje del reino, porque hoy día se ha clasificado los mensajes, un mensaje de prosperidad, un mensaje de sanidad, un mensaje de liberación, un mensaje de perdón, bueno, en fin, pero en realidad es un mensaje del reino y el reino trae un conglomerado de mensajes en sí, que es la expresión del cielo aquí en la Ok, tierra. pero hay que saber diferenciar entre un reino terrenal y lo que es el reino de Dios. ¿Por qué? Porque a veces hacemos esa mezcla, ¿no? Yo Sí, entiendo claramente de las 12 monarquías que quedan actualmente, hay gobiernos, hay un reino, un territorio, tiene su cultura, príncipes, tiene su línea de mando, su tiene linaje. su cultura, y tienen todos sus métodos de proceder en ese territorio, en ese reino que está establecido. Ahora, cuando el creyente entiende que el reino de Dios se mueve al mismo nivel que ese reino, es donde viene la confusión. ¿Por qué? Porque se dejan impresionar con tantas cosas que pueden ver materialmente, con cosas lujosas, pudiéramos decirlo. Hace poco que hago referencia a esto, porque hace poco que estábamos en Mónaco, pudimos ver las excentricidades, pudimos ver cosas impresionantes, los coches más lujosos que hay en el mundo, las personas más adineradas del mundo hacen vida. Paseándose por Tú dices, allí. wow, qué impresionante los bienes materiales, qué impresionante las cosas por las cuales muchas de las personas en los reinos se pelean y asumen que debido a su poder militar, económico, de posesiones, es que el reino es más exaltado. Entonces, esa diferencia que hay entre el reino de Dios y el reino humano, ¿por qué se ha mezclado? ¿Por qué crees tú que se ha mezclado todo esto en los creyentes hoy en día?
especificar eso? Se ha mezclado porque, bueno, ya esto no viene desde ahorita, esto viene, imagínate, desde la época de Jesús, donde existían reyes, o ni siquiera desde la época de Jesús, aún antes. Porque imagínate cuando estaba el pueblo de Israel que vio que las otras naciones tenían unos reyes, tenían reyes, ellos dijeron, o sea, ¿por qué nosotros no tenemos reyes? Nosotros necesitamos alguien que se establezca en el poder y que nosotros podamos decir, este es el rey, este es nuestro representante, este es el que gana nuestras batallas, este es el que nos domina y el que ejerce una autoridad y una expresión de lo que representa nuestro rey, nuestro territorio. Ok, me quieres decir que las personas, el pueblo israelí veía cómo era gobernado los otros pueblos, los pueblos alrededores, tenían un rey, tenían una línea, tenían un modelo de trabajar, aunque a ellos los gobernaba Dios mismo a través de jueces, a través de Exactamente. su propia modalidad, pudiéramos decirlo de esta manera, su propia modalidad de Dios gobernar este pueblo, ellos lo rechazaron y querían era copiar las acciones de los otros reinos. Copiar un sistema de gobierno. Ellos dijeron, yo creo que nosotros necesitamos de una u otra manera un representante. Y ese representante tiene que ser un rey. Y comenzaron a pedirlo al punto en que a partir de ese momento el profeta va a Dios y bueno, todos se saben esa historia, va ante Dios y le dice, mira, esta gente está pidiendo un rey, dice, quédate quieto que no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí directamente. Dales un rey. Y me llama la atención que luego que este rey, Saúl, es desechado de parte de Dios, el profeta se confunde y va en nombre de Dios a elegir otro rey, a un sucesor, que en este caso es David, y comienza a elegirlo de acuerdo a los estándares que ya él conocía. Los estándares humanos, Los estándares humanos. Él dice, mira, este tiene pinta de rey, el el perfil, físico, las el capacidades, físico, las capacidades. Oye, mira, son este creo que es un guerreros. guerrero. Y comienza a copiar esa imagen de lo que es un rey o un representante y elige mal. Hasta Ahora, que Dios le dice, no, ese no es. ahora, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado cuando el pueblo cristiano asume? Porque esta palabra reino hoy en día se ha modernizado mucho y dice, no, ahora nosotros nos movemos en el reino, nosotros somos gente de reino. Entonces, cuando tú escuchas esta palabra que son gente de reino, tú quieres asociar con el reino que predicaba Jesús, con la manifestación que traía Jesús, pero te das cuenta que el reino que estas personas profesan tener es parecido al reino terrenal, que es un estilo de vestimenta muy lujosa, como se visten los reyes, los presidentes, es utilizar coches último modelo de marcas grandes, cómo se transporta. Y eligen, Entonces dicen que este es el reino de Dios y menosprecian al funcionamiento real de lo que Cristo vino a manifestar como reino. y eligen a un gobernante, o ni siquiera lo eligen. El mismo líder quizás utiliza la manipulación o quizás utiliza este argumento como base para poder decir que él es su representante y que él, si él está bien, todos los demás van a estar bien. Y que él, como representante de este movimiento o de esta denominación, él necesita vestirse bien, él necesita tener lujo, él necesita ser un hombre bastante Próspero, ostentoso, próspero, porque esa prosperidad es sinónimo de reino, de que él de que él es un rey, de que él es un rey y que todos los que están a su alrededor, los escoltas, todos ellos, ven que, mira, este hombre tiene un poder y esto es sinónimo de poder. Ellos dicen que estas cosas le dan sinónimo es un sinónimo de poder. Ellos dicen, esto es poder, esta es la expresión del poder. Ok, pero cuando yo noto la separación que hace Jesús, ¿no? Porque entonces Jesús habría fracasado en su peregrinar aquí en la tierra como el rey que se proclamaba. Y como Porque la predicación de reino, que él decía nosotros que tenemos esa percepción de que el reino es tener ese gobierno, esos poderes militares, poder económico, poder cultural y colonizar quizás a otros territorios. Realmente fracasaría Jesús en ese proceder. ¿Por qué? Porque cuando Jesús viene a esta tierra, Él nos enseña algo que a mí me llama la atención muy claramente y es la oración. Él dice, que venga tu reino. Algo que pedimos en la oración al Padre es que venga tu reino. O sea, en otras palabras, queremos que lo que se hace en el cielo, este planeta Tierra, sea colonizado, ¿sí? Y cuando investigamos acerca de qué es colonizar, te das cuenta de que es que un territorio vaya a un lugar, tome posesión e implante su economía, implante su cultura en su, este territorio que ha sido colonizado. su Entonces, moneda, su todo. cuando nosotros le pedimos eso a Dios, le estamos diciendo en otras palabras, queremos que tu rey
gobierne nuestro territorio. Queremos que las cosas y la cultura, lo que se practica allá arriba, también sea hecho aquí. Entonces, cuando estudiamos cómo es el reino de Dios y cómo lo manifestó Jesús, que él decía, el reino está en ustedes, es muy distinto a lo que vemos ahora, con lo que se confunde ahora el pueblo de Dios, que este es un carro de reino, este es un tipo de reino, porque mírale la mansión que tiene de reino. Entonces, asociamos que Jesús fracasaría literalmente en su estadía aquí en la tierra, pero no Eh, tuvo esas cosas. Jesús, cuando sus discípulos le preguntan, ¿dónde está el reino? ¿Cuándo vendrá el reino? Le dice, el reino está entre ustedes, el reino está en ustedes. Ellos no entendían y todavía no comprendían lo que era el reino. Y me llama la atención de que cuando la gente confunde este reino, es porque realmente no conocen cómo es el cielo. No conocen realmente cómo es realmente el modus operandi del cielo, cómo se maneja el rey, dónde habita el rey, cómo es la cultura del rey, de ese reino. No lo conocen en absoluto. Ellos solamente conocen lo que tú acabas de decir, cómo es un reino aquí terrenal. Y los discípulos de Jesús también le pasó lo mismo. Pero Jesús también se los pudo modelar. Jesucristo les Claro. dijo, el reino está Y entre les ustedes. dijo, ¿Y qué le trajo? Sanidad, donde había enfermedad. ¿Qué le trajo? Amor, donde había maldad, donde había rechazo. ¿Qué les trajo? Él dijo, yo vengo a buscar a los desechados. Misericordia trajo. Entonces tú dices, trajo bondad, trajo compasión, trajo un mover cultural que hay en el cielo e implantarlo aquí en la tierra. Él no vino con ostentosidades. No, chicos, yo no me voy a montar en un burrito de eso. Yo quiero que me traigas el mejor corcel y pónmelo ahí, uno eh, blanco. Yo no quiero vestirme con esta sandalia. Tráeme ropa lo mejor, mejor, claro. que la de los fariseos, porque que el bordado completo sea de oro, porque es que yo soy de reino y yo represento un reino. Él quiso manifestar y enseñarnos que la cultura que él quiso implantar, como se movía allá arriba, era diferente a lo que nosotros tenemos por reino aquí en la tierra. Lo que pasa es que es una cultura pote de humo, como se dice, es una cultura en la cual es solamente una fachada, pero por dentro no hay nada. Y cuando tú realmente te das cuenta de esto, te acuerdas de los fariseos, de los saduceos, que ellos por fuera, y Jesús lo denunciaba, le decía, ustedes son sepulcros blanqueados. Ustedes por fuera pintan una apariencia de la cual ni siquiera ustedes viven. Sí, por eso Jesús le decía, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Entonces, Jesús se daba cuenta de que estas personas desconocían realmente cómo era el modus operandi del cielo. Por eso Jesús les decía, cuando ustedes vean que los ciegos ven, que los cojos caminan y que los mudos hablan, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Realmente esa expresión ha llegado. Entonces, ¿qué estaría pasando hoy en día con la iglesia entendiendo la comparación de reino? Fachada, mi ¿Por qué? príncipe. Porque si nosotros tenemos, es puros lujos. No, tenemos el templo de reino, porque tengo un templo de 20 millones de dólares, porque tenemos la mejor banda que toca, porque tenemos los mejores instrumentos y los mejores sonidos, porque el pastor tiene mucho dinero, porque nosotros somos bendecidos, pero no vemos la manifestación, no vemos el amor, no vemos la misericordia, no vemos la bondad, no vemos los milagros. No vemos el poder de Dios, entonces prácticamente estamos fallando realmente en lo que es el reino y la manifestación del reino de Dios, porque no hablo en el porque estaríamos, entre comillas, muy bien delante de los hombres, con todos los lujos que podamos poseer, diciendo que somos bendecidos y que estamos en el reino, pero conforme al reino de Dios estaríamos fracasados. Príncipe, yo creo que estaríamos mega fracasados, porque ni siquiera la iglesia hoy día, con todas esas manifestaciones de reino que ellos dicen que es el carro, todos esos lujos, se queda en pañales. Brother, yo he entrado a templos o he ido a lugares donde verdaderamente yo puedo decir, ya va, tú te estás comparando con qué. Porque si tu rey es la expresión de esto, déjame decirte que en otros lugares hay reyes que arropan a tu rey por la expresión que tú me estás mostrando aquí. Ahora bien, si yo voy a un lugar y lo comparo con este lugar que me dice que es de reino, me dice, mira, esta congregación o este lugar es de reino, mira el carro de reino. Voy a Mónaco y digo, tu rey es un sirviente de esta gente. Eso es lo que nos pareció. Y ustedes son un sirviente de estas personas. A este principado, eso fue lo que me llamó la atención, que dije, wow, aquí hay coches de 3 millones de dólares. Y gente así, unos mortales normales. Exactamente. Entonces tú te das cuenta de que dices, vaya, entonces si esto es el reino que nosotros tenemos que parecer, estamos muy atrás. Seguimos Y muy atrás. pareciera que no puede alcanzar este tipo de gente. Entonces, eso no es lo que Dios quería enseñar realmente. Eso no es lo que Jesucristo quería enseñar realmente, que es el reino de Dios y cuál es la manifestación de ese reino aquí en la tierra. Y si nosotros no cambiamos ese pensamiento como iglesia, seguiremos fracasados. Seguiremos pintándole a la gente que el reino de Dios se trata solamente de... Y no digo con
esto que la gente tenga que ser pobre, que no No, piensen que esa es la otra vertiente de la que también voy a hablar. en ser próspero, porque Dios desea que seas prosperado en todas las cosas, y incluso hay multimillonarios entre nosotros. Pero realmente tú dices, esto es, Este es el reino. ahí es donde está el conflicto, ahí es donde está el problema, al llegar a creer que el lujo y que posesiones materiales, porque hay predicadores que lo hacen. Sí. Yo estaba viendo, y Dios me perdone, pero estaba viendo una estupidez que el predicador se paraba y decía, Dios me mandó a que en la congregación hiciera una bodega al lado. Hiciera una bodega al lado porque Dios me va a entregar Ferraris. Dios me va a entregar Lamborghinis. Y me dijo que yo seré el encargado de manejar estas cosas. Y yo dije, en realidad, ¿de verdad tú crees que Dios está para esas estupideces? Con lo que estamos viviendo hoy en día, con la base, porque Dios ama las almas. Dios no tiene ninguna intención de estar regalándote a ti coches deportivos de lujos. ¿Para qué? ¿Con qué intención Dios te da a ti coches de $300,000, de $500,000? ¿Quién se beneficia si Dios tiene amor por las almas? Jesús ni siquiera andaba pendiente de eso, sino de las almas, de buscar al perdido, y nosotros queremos ser unos tipos ostentosos y queremos disfrazar. Alejandro, y esto estoy completamente seguro. Queremos disfrazar en nuestro corazón, decir, no, todos mis deseos y todos mis anhelos de querer tener esos coches, porque hasta a mí me gustaría tener un Bugatti, a mí también me gustaría tener estas cosas, pero tengo que ser responsable y decir, a mí me gustan, y no decir, Claro, Dios me no dijo, fue Dios, o claro. esto es lo que Dios quiere para que nosotros manifestemos. O yo trabajé, o mira, este es el fruto de mi esfuerzo, porque yo siempre he querido este coche y es algo, es un sueño muy personal, esto no tiene nada que ver Dios, es algo que yo anhelo y punto. Ahora bien, me impresiona muchísimo que dentro de la congregación exista tanta nivel de ignorancia y que todo lo manipulan a conveniencia, de que es lo que tú decías, el pastor o el líder o estas personas que están llevando la congregación tienen que mostrar una apariencia de poder y que esta apariencia de poder se las dan todos estos lujos. Ahora bien, en el reino de Dios, ¿qué es lo que se maneja? Se maneja una ley. Hay una constitución y esa constitución es la palabra de Dios. Así es. También se maneja una asamblea que es donde tú recibes las instrucciones como embajador de un reino Y como para manifestarla. Y esa asamblea se supone que es la congregación, la iglesia. donde Luego, se reciben las donde instrucciones. recibimos las instrucciones de parte de una persona que habla con Dios, le lleva el alimento a estos embajadores y ellos van a la calle o van a sus trabajos, van a sus casas a expresar realmente lo que es el reino y decir, aquí está el reino. Ahora discúlpame mi ignorancia, pero cuando yo veo hablando del reino terrenal, cuando vemos que un gobierno decide mandar un embajador a una nación, ¿tú crees que el embajador de Colombia, que esté en Colombia, por decirte, un embajador que esté, digamos, de España en Colombia, hace la misma función o hace todo el mismo proceder que el embajador que está en Afganistán, siendo de este mismo reino? No, para nada. Yo creo que él buscaría estrategias de lograr estar en ese territorio como embajador y representante del reino que él Es que ni representa. siquiera, mira, a nivel cultural, ni siquiera tú entras a una embajada y a nivel cultural no se parece una con otra. Ellos tienen sus costumbres, tienen sus idiosincrasias, ellos tienen su manera de ser, otros tienen vestimentas que son típicas de sus regiones o del reino al cual pertenecen. Y tú dices, esto no tiene que ver una cosa con la otra. Pero ahora bien, nosotros, en nuestro nivel de ignorancia y por desconocer la palabra de Dios y porque así se ha transmitido de generación en generación, te dicen, usted no se puede ir vestido así. Usted no puede hablar de esa manera. Usted no puede hacer esto. Y tú dices, ¿de acuerdo a qué? No, ¿De acuerdo a qué? y No, esto es que va- tú no te puedes presentar delante de un rey vestido así. O tú te vas a presentar delante del delante del presidente vestido así. Y esos son unos argumentos demasiado tontos. Y entonces tú dices, ¿qué necesitas entonces? Que yo me ponga un traje, me vista bonito para que tú digas que ahora sí soy un hijo de Dios y soy un embajador. Porque es que lo vemos como ese reino, pero entonces Zelensky ahorita, el presidente de Ucrania, que va vestido casi siempre como un militar a todas las reuniones, no sería el presidente o no encajaría O Evo Morales, que siempre anda vestido con sus túnicas y sus cosas de su región. presidente. Tú Mira, dices, no, pero eso es Chanel, esa... No, mira, que esa confusión realmente que tenemos dentro de la congregación a no saber cuál es el reino que nosotros representamos, porque ahora nosotros estamos aquí, pero si nos llamamos embajadores del reino de los cielos, tenemos que primero conocer cuál es la cultura, Claro. conocer cuál es la economía, conocer cómo se mueve nuestro reino, el reino que nosotros representamos y permanecer con todo esto que nosotros somos aquí en esta tierra.
¿sí? Y realmente no tiene nada que ver con cosas monetarias ni con cosas que hoy en día vemos que se implantan en la iglesia, que dicen, no, este es el reino, así es que se mueve. Te das cuenta que el mismo líder desconoce totalmente cómo es la funcionabilidad del reino. Y sé que la gente que me está viendo ahí va a decir, sí, pero la palabra de Dios dice en Pedro que somos real sacerdocio, que somos reyes, que somos nación santa. Sí, Pero él es el rey. fuiste Claro, creado para gobernar. Sí, pero él es pero el rey de sabes, reyes. pero tú sabes que tú eres un representante de ese reino aquí. Ahora la pregunta es, sabes cómo se mueve tu Sí, reino, sí, el reino claro. que tú representas? ¿O te está dejando llevar por todo la enseñanza que dan estas personas en cuanto al reino? Porque ahora es lo que veo, pastor, y te hablo con franqueza. He estado en dos polos. He estado en el polo donde creen que la humildad tiene que ver con economía y son bastante humildes, bastante pobres y hacen las cosas marginalmente para Dios porque creen que eso es Al honra. humildad. Y están los otros que lo hacen y también están en congregaciones de miles de personas que lo hacen con ostentosidad porque creen que eso impresiona a Dios. Entonces, si no entendemos realmente cuál es Es, el reino que representamos, seguiremos en la estupidez. es lo que te decía, está el otro polo que no entiende ni siquiera qué es el reino, ni siquiera predica eso ni nada, porque a ellos les da hasta miedo hablar de finanzas, hablar ¿cómo se llama? Hablar de algo que tenga que ver con dinero, porque ellos dicen, no, eso lo hacen los del Evangelio de la Prosperidad y denuncian a esto, pero estos tampoco la manifiestan. Entonces tú dices, pero también vivir en escasez, vivir limitado, sin poder hacer algo, tú dices, eso está bien. Ahora, pero es que esto también es un problema, Eso tampoco está bien. pero es que es un Y problema no de le pidas dinero porque educación. le vas a... Eso, no le pidas dinero porque, mira, ya volvió a tocar el tema de dinero. Pero Ya entonces, volvió a tocar este tema. es Tú que dices, el problema de que Dios sabe que hay en nuestros corazones y por eso lo resalta en la palabra, es que no puedes servir a dos señores, a las claro, riquezas o a tu Señor. ¿Por qué? Porque sabe que el hombre se va a declinar por una y probablemente como a Dios no lo ve y como no saben entender a Dios, él siga en pos de sus bienes materiales. Entonces, por eso es que es difícil, si no tienes carácter, que Dios te entregue de una cantidad de dinero o mucha finanza para que tú la administres cuando no tienes el corazón correcto. Ahora bien, hay gente que lucha y cree que el reino es porque se puso el traje Gucci y Hugo Boss que salió en nueva edición y creen que el reino es zapato y el reino no consiste en este montón de tonterías. Hasta que no tengamos el corazón dispuesto a entender que el reino se controla con una cultura de amor, una cultura donde hay sanidad, donde hay liberación, donde no hay escasez, donde hay misericordia, donde hay bondad. Y lo podemos ver en los frutos del Espíritu. Por eso Jesús lo nombró 90 veces. Y Jesús lo repetía. Entiendan cómo es el reino. Entiendan cómo es el reino. Y por eso enviaban evangelistas en la antigüedad. Enviaban evangelistas que fueran a dar las buenas noticias. Las claro. buenas noticias de lo que había pasado en su reino. Por eso es que nosotros también tenemos evangelistas que proclaman las buenas noticias que tenemos en nuestro reino. En nuestro reino y que obviamente nosotros siempre esperamos y que esa es la cultura del otro polo, esperamos de que todas esas bondades que Dios tiene y todas esas dádivas las vamos a tener en el cielo, las vamos a tener en la Nueva Jerusalén y que aquí no, aquí solamente venimos a ser unos mártires en esta vida. Entonces tú dices, tampoco puedes vivir limitado lo que tú estás diciendo, porque se supone que si hay una expresión del reino aquí en la tierra, la escasez no debería de existir. Ahora bien, hay que cumplir ciertos principios dentro de tu reino al cual tú representas para que obviamente la causa te lleve a un efecto, ¿sí? Existen principios. Es como un reino, es como un gobierno. Mira, cuando nosotros fuimos a Mónaco, en todo ese trayecto que nos fuimos de manera terrestre, había que pagar unos peajes, unos impuestos, y esos impuestos eran para la manutención de esa vía. Entonces, ¿qué pasa? No, hay gente que no entiende eso tampoco. Ahora bien, si tú pagas esos impuestos y la persona que recibe ese dinero se los echa encima, las carreteras obviamente van a estar deterioradas y va a estar mal. Y la gente y sus habitantes de ese reino se van a quejar y van a decir, bueno, entonces ¿para qué yo estoy pagando? Pues, ¿Para qué damos impuestos si no ¿para qué mantienes la calle damos impuestos? limpia? ¿Para que no mantienes las No me infraestructuras? mientas, no me digas que es para esto. Dime, mira, necesito que tú veas el Para mi impuesto porque lujo. necesito para mis lujos. Entonces yo te digo, somos más francos. Y es lo que Yo te digo, mira, te lo quiero dar, toma. pero Eso es mi y lo que ha problema. sido, y eso no está muy lejos de una realidad que se ve hoy en día. Por algo toqué este Porque ejemplo. tú te das cuenta que los creyentes y no creyentes, y lo que somos criticados hoy en día más fuerte por los no creyentes y por los impíos, es porque dicen, mira cómo viven los líderes y mira cómo vives tú. Y ahí he visto hasta memes No, en eso... internet donde dicen, la casa del pastor
la casa tuya que diezmas y que ofrendas. Entonces, Por ahí hay un meme que no, dice, pastor, tengo problemas financieros, vamos a estar orando. Pero si fuese al revés, vamos a vamos a recoger hacer una una ofrenda. ofrenda Vamos para a que... recoger una ofrenda. Si fuese al revés. Exactamente, entonces, este es un problema, yo creo que es de desconocimiento. De desconocimiento porque aunque están ligadas, el ejemplo no es claramente lo que Jesús hizo, porque si no Jesús fuera nacido, no hubiese nacido en Belén, hubiese nacido en el palacio, Claro. en Jerusalén, o hubiese estado, no fuera sido Herodes, Lo hubiese, esa no, él descendencia, no se entrega y y hubiese tenido un ejército. le cumple el caprichito a sus discípulos que era que él iba a gobernar, iba a tumbar a ese gobierno, los iba a colocar a ellos al mando. Por eso es que se pelean de que yo quiero ser el primero. ¿El primero de qué? Ahora, eso que estás diciendo no está muy lejos a lo que creen los creyentes hoy. ¿Sí? ¿Por qué? Sí. Porque estos tipos peleaban, los celotes, esta gente que estaba con Jesús, los del vulgo, decían, no, yo estoy aquí porque yo sé que cuando Él gane el reino, Oye, cuando saquemos a los romanos de aquí, cuando el gobierno que está aquí gobernando este territorio se marche, yo voy a tener una posición importante porque este es el Mesías. Entonces Él va a reinar. Acuérdate que lo querían hacer rey. Cuando Él entra a Jerusalén, que todos se postraron, querían, si Jesús ese día hubiese querido, sacan a Herodes y lo montan a él de rey. claro. Entonces él dijo, no, pero es que ustedes no entienden que mi reino no... Incluso cuando se lo pregunta a Pilato, le dice que mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, ¿tú crees que mis seguidores hubiesen dejado que me entregaran a ti? No es de este mundo y ni se maneja con esto. Y que sus ¿Tú discípulos se crees que fueron. se maneja? Y los discípulos dijeron, porque estaban netamente creyendo y esperando algo Dejaron todas sus terrenal. cosas para eso Dijeron, terrenal. bueno, mi amor, quédate quieta, porque Pedro tenía esposa y algunos, Claro. me imagino que, ¿qué van a comer los niños? Porque ahora no estás en la empresa de Estate pescar. tranquila. Ahora ya no estás pescando, no estás produciendo. ¿De qué nos alimentamos? Quédate quieta, que cuando todo esto pase, Eso. quédate quieta que yo voy a tener un lugar. ¿Se entiende? Yo voy a tener un lugar aquí de preeminencia. Vamos a estar bien posicionados cuando esto se termine. Oye, soy el tesorero, aquí hay Yo voy a billetes, administrar las aquí hay finanzas. dinero, mira Yo creo que voy a administrar las finanzas de Israel. tiene muchos De aquí en seguidores. adelante. Claro. Si administro la del Mesías, aquí voy a estar con... Entonces, ese interés de reino monetario es el que todavía siento que se está moviendo Mira, dentro de las esto es congregaciones. tan loco que hasta los fariseos y los saduceos creyeron lo mismo. ¿Por qué entregan a Jesús? Porque dicen, este tipo se va a montar en el poder y nos va a denunciar desde el poder. Ahorita nos está denunciando siendo uno más de nosotros, pero ya cuando llega al poder nos va a denunciar desde el poder y nos va a cortar la cabeza. Entonces dijeron, vamos a entregar a este tipo y las pruebas y los argumentos que ellos llevaron ante el sumo sacerdote y ante Pilato fue, mira, este tipo quiere derrocarlo, Sí, está levantando una revolución. Una rebelión. Mira, tiene celotes metidos, gente del burgo, esto se te va a levantar. Y no me quiero imaginar que era lo que predicaban los discípulos en secreto. Ni lo que hablaban entre Mira, ellos. siga a Jesús, porque mira, este va para la buena. Vota por él cuando tú puedas, ¿oíste? ¿Te sanó? Bien. Y algunos, Pero esto también, pero esto va más. te das cuenta de la intención del corazón, que algunos como Juan o su mamá, que lo entendió, dijo, bueno, pero allá arriba o te los lleves, que tengan un lugar de preeminencia. Ya lo Ya entendí. cuando lo entendieron, que le dijo, pero es que mi reino no es aquí, chicos, el reino no es aquí, el reino no es aquí. Entonces, bueno, si hay otro lugar donde vamos a ir, deja que tengamos lugares de preeminencia, que uno esté a tu derecha y otro esté a tu izquierda. Trataron de negociar, porque siempre el deseo del corazón de las personas está en alcanzar posesiones, alcanzar lugar, alcanzar reconocimiento, y esto está en la naturaleza del humano. Entonces, si nosotros, Alejandro, no sabemos diferenciar y movernos en el reino de Dios como embajadores y representantes de este reino, como iglesia, demostrando ese amor, demostrando esa mansedumbre, esa misericordia, los frutos del Espíritu, estamos quebrados. En otras palabras, estamos fracasados. Aunque me manejes un Bugatti, aunque me pases por el lado con un traje, qué sé yo, Giorgio Armani, y tengas la mansión en el lugar que tú quieras, estás fracasado como Yo he visto líderes, representante del reino. yo he visto líderes denunciando públicamente y reclamándole a Dios de que cómo es posible que los impíos estén manejando tremendos carros y ellos no. Hay que reclamarle a Dios de que por qué eso está sucediendo. ¿Por qué eso sucede? Y porque la Biblia dice que no te angusties por la riqueza y porque prospera el impío. Pablo dijo, mira, en Romanos dijo, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Me imagino que en ese momento vivía la misma disyuntiva. Y él les dijo, otra vez, no es Que no han comida, entendido estos no es bebida. Déjenme decirle que el reino de Dios es power, es poder, es expresión del Espíritu Santo aquí en la tierra. Y te voy a decir algo, amado. Tú estás en una congregación y la butaca está muy linda y la proyección está muy bonita y la música muy linda, pero no se mueve milagros, no se mueve palabra de ciencia, no se mueve cumplimiento de una palabra profética, Amor, dirección, misericordia. amor, misericordia, expresión de la revolución de una sociedad en la cual tú estás
Si ni siquiera el lugar donde tú estás está transformado y tienes tiempo ahí, tú déjame decirte que estás perdiendo el tiempo. Y si ni siquiera sabes o ya no te han dado dirección profética hacia dónde vas a ir, cuál es tu propósito en ese lugar, déjame decirte que estás perdiendo el tiempo. O sea, yo te aconsejo sinceramente, y tú dirás, bueno, qué horrible lo que estás diciendo, pero yo te aconsejo que te inscribas en un club social porque no estás nada alejado de a donde estás ahorita. Eso es un club social. Yo puedo ir, Y vive como, frustrado, porque vive me siento frustrado. feliz. Ahora vive frustrado, ¿por qué? Porque cuando llega al lugar, y esto pasa, cuando llega al lugar todos quieren ser ese. Yo quiero Claro, ser ese. yo quiero Tú no ser. ves cómo él anda, tú no ves las cosas que él hace, tú no ves cómo él se mueve. Los que cantan quieren ser los artistas que andan viajando el mundo y en su Sí. show de cantantes. Porque ese es el reino para ellos. Ese es el reino. Los que predican quieren ser como el predicador este que anda en limusina y anda con escoltas. El que sale en la televisión, en las redes pegando los gritos. Exactamente. Quieren ser Ese es ese. el reino que yo considero que, mire, este hombre está en el reino de verdad. Este hombre se mueve, mira cómo vive, es prosperado. Está... Lo ven y dicen, mira cómo se viste. Yo creo que hay que vestirnos así porque mira, si este habla del reino, Y esta se es la viste ropa así, del esta es reino. la ropa del reino. Esta es la Que lo ropa del reino. manifiesta, porque entonces Jesús es lo que sigo diciendo, Jesús fue reprobado totalmente. Si Jesús viniera en este tiempo y fuera un tipo normal que demostrara todo lo que demostró en ese tiempo, No, tumba todas las teorías de todo. Lo vuelven a crucificar. Dicen, "Mira, este tipo lo que es un populista, este hombre lo que quiere es agarrar y apoderarse y de paso se la de pasa algo. con gente que no tiene muy buena reputación. Este tipo no Y ayuna. se la pasa metido Este entre tipo es un personas. comelón. Y tiene Es un pinta, bebedor. tiene pinta de sinvergüenza porque lo veo hablando con prostitutas. No sé qué anda haciendo ese hombre. No lo veo hablando con cobradores de impuestos, con estafadores. Yo no sé qué hace con esos narcos. Se Debe la estar pasa vendiendo metido alguna ahí. droga. Se la pasa metido ahí. Yo con no sé esa qué hace gente. él amando a esa gente y haciendo reuniones y amando a esa gente. No lo Y entiendo. ni amor tiene. ¿No viste cómo mandó a que todos se fueran sus Si él seguidores? tuviera una expresión de reino, estuviera con gente de la alta sociedad gobernando. Y es que están demasiado desfasados con el conocimiento de lo que es un reino. Y por eso es que el tema se llama reino versus reino. Si nosotros no sabemos diferenciar. Por eso es que, ¿tú crees que Jesús se dejó impresionar cuando Satanás le dijo, todos estos reinos me han sido dados, de quien yo quiera se los doy? Si te me postras, yo te doy estos reinos. Y él dijo, es que tú no entiendes. La iglesia va a seguir No tiene sufriendo. nada que ver con este reino terrenal. La iglesia no va a tomar posesión, no va a haber una expresión del reino si seguimos pensando así. Y si quieres medir tu reino, ese que tú consideras que es el reino de los cielos, pero no lo es, Con ¿quieres otro. medirlo con otro reino? ¡Ay, precioso! Date una vuelta por algunos lugares para que veas realmente que, Suiza llega ahí a oye, nada más uno solo de ese, entonces pues gobernarlos a todos, uno solo. Porque Pareciera que Dios está con... ese que vimos con el Bugatti azul, que imagino que vale como 3 millones y medio, 4 millones de euros. Bueno. No quiero imaginarme cuánto vale su casa y cuánto... si va- o o sea, si- ese puede gobernarlos a todos. Pues y él si puede va- decir, y le si voy va- a enseñar que es un rey. Y si vas a Dubái y un jeque árabe de esto, Un jeque les puede enseñar que es un reino, entonces les puede predicar un reino. Están perdiendo su tiempo. claro, yo vivo mejor que ustedes. perdiendo su entonces tiempo. Dios parece que no los aprueba mucho. Y si ustedes dicen que son reyes, y son sacerdotes, y son reyes para gobernar, y están así, pues me parece que tu reino está muy mal, si lo comparamos al reino terrenal. Ahora, si nos estamos moviendo... porque también están los que se mueven. No nos miramos ahí, por favor, no nos miramos ahí todavía si no están para esos, si no estamos para esos niveles. Mídete donde Dios te dijo, mídete aquí, que Este aquí... es tu reino y esta es tu que todo lo que tú manifestación. necesites, todo lo que los deseos de tu corazón, todo lo que tú necesites te va a ser añadido, pero expresa el reino de Dios y su justicia. Pero no se entiende. Exactamente, entonces hay que evitar esas mezclas. Yo creo que hay que hacer una separación. Yo creo que es por ignorancia lo que siempre hablamos. Hay que Siempre. dedicar a estudiar más un poco la palabra, entender un poco más cuál es lo que el funcionamiento y lo que Dios espera de nosotros, siendo y estando atentos. Y con esto, repito, no quiero decir que yo estoy a favor de la mediocridad. Detesto la mediocridad. No, Pero hasta yo. tampoco creo que ese es el enfoque, porque eso no fue lo que Jesús me modeló. Jesús me modeló otra manera de funcionar, Jesús me modeló otra manera de ser, y todo estaba basado en cómo se mueve allá arriba, no en cuáles posesiones pueda yo obtener aquí abajo. Los testigos de Jehová, mira, nos tienen una morena predicando el reino. Ellos predican el reino, pero no lo manifiestan. Ahora imagínate que nosotros predicáramos el verdadero reino y lo expresáramos. Que es lo que nosotros le decimos a nuestros discípulos y la gente que asiste a Made in Jesús. Le decimos, el reino es una expresión. No sencillamente se trata de hablar, se trata de explicar. No, se trata de modelar demostración realmente. Yo quiero ver realmente cómo es el reino, manifiéstalo. Oye, que no sé, pastor, manifiéstalo.
Vamos a manifestarlo y vamos a expresarlo. Y eso es lo que tiene que ser, sencillamente, así de claro y de sencillo. El productor también dice ahí que es el reino. ¿Quieres pertenecer a ese reino al otro reino? Porque puede andar un poco perdido con lo que es el reino. O lo tienes claro, ya lo tienes claro. Al hombre lo tiene claro, el hombre lo tiene claro. Ya lo Bueno, hemos pastor, hablado de eso. yo creo que sí, que la iglesia tiene que saber su función. Lo que hablábamos en los episodios anteriores de la identidad y de claramente dónde nos movemos, cuál es el reino que representamos. Y cuando tenemos este conocimiento claro, pudiéramos funcionar de otra manera. Y se vería más demostrado el amor de Dios y la manifestación del poder de Dios si entendemos que somos. Y nos dejamos de compararnos con el mundo. Te llamaría, alguien de otro reino te llamaría y diría, yo necesito lo que tú tienes. Como pasó Simón. con el rey y con el rey que mandó a llamar a José. Faraón mandó a llamar a José y dijo, mira, necesito ayúdame ahí. Tú estás en una cárcel ahí metido. De toda esta gente, ni con dinero ni con nada, puedo comprar lo que este hombre tiene. Necesito que me digas qué Y hacer. eso es lo poderoso, que el don de Dios no se compra con dinero. ¿No? Nadie, ni por lo que tú seas, ni por lo que hayas estudiado, ni porque Ni por la ropa nada. que cargues, ni por nada. O sea, es que es lo que vemos. El tipo como profeta, como Juan el Bautista, aparece en medio de la nada después de 400 años de silencio. El tipo se vestía distinto, con una ropa de camello. Los que saben cómo huele un camello saben que no huele nada bien y si se mezcla con el sudor de una persona, eso era un olor impresionante. Pero asimismo el tipo comía comidas extrañas, langostas con miel, no sé, y vivía en el desierto. Era un tipo muy extraño. Pero yo sé, lo que tengo claro es que Dios le habló a él en el desierto y que él estaba manifestando un reino arrepentidos. Conviértanse, el reino del Señor ha llegado. Entonces tú dices, este tipo debió de salir a un palacio, y por eso Jesús lo resalta. ¿Qué vinieron a ver? ¿Qué vinieron a ver ustedes? Una vara sacudida por el viento, ¿qué vinieron a ver? Claro. Hombres con buenas vestiduras. Hombre con buena Esos están en el palacio. Sí. ¿Sí? Esos son de otro reino, no el reino de Se nosotros. confundieron de sitio. Por eso le dijo con otras palabras, el reino que ustedes están esperando no viene como ustedes están acostumbrados a verlo. ¿Sí? Ustedes vienen a ver el reino como si la ropa reales y todas estas cosas. Sí, esos están en el palacio. Pero el reino que yo represento es distinto. Y agarró gente distinta, muy extraña, para manifestar el reino. Por eso es que la gente nunca entendía, porque Jesús agarró a estafadores, a celotes, a mentirosos, a pescadores, para conformar su reino aquí en la tierra y enviarlos como embajadores, como apóstoles. Es muy extraño, pero si tenemos el conocimiento claro de dónde pertenecemos y lo que tenemos que hacer, creo que tendremos éxito para este tiempo difícil que vivimos, iglesia. Amén. Bueno, mis amados, les amamos muchísimo. Yo sé que ustedes tienen muchísimas preguntas, ¿no? Ya nos han escrito, nos han dicho que hablemos del diezmo, que hablemos de la ofrenda. Eso viene. Que sigan Eh, comentando. Sigan comentando. Le dimos un abreboca en cuánto vale tu don y este tema va muy concatenado con ese, porque como decíamos en el sketch, hay muchos predicadores que le ponen precio a su don y otras personas, adoradores y demás, que le ponen precio a ese don y nosotros entonces está la otra contraparte que le decimos, bueno, ¿cuánto me vas a cobrar entonces por levantarme paralíticos? ¿Cuánto me vas a cobrar porque el mudo hable? Si me vas a vender el don de verdad. Ahora, si me vas a vender ¿cómo Tus se llama eso? capacidades, tus Tus talentos. capacidades, tus talentos, eso es otra cosa, pero yo lo que quiero es el don. Ahora tú quieres vender el don y en realidad no lo Y tienes. tendría que entonces ir a tendría que negociar con tu empezar. jefe. Y exactamente, tendría que hablar Con con Dios él. directamente, que es el dueño de todo lo que hacemos. Entonces, yo creo que sí, que es importante, comenta, deja tu comentario, tu punto de vista, tu apreciación, si es bueno, si es malo, si estás de acuerdo o si no, es importante que comentes porque quizás no tenemos el mismo pensamiento todos, claramente, Claro. pero la idea de nosotros es construir, contribuir al conocimiento del funcionamiento de la iglesia y de estar correcto delante de Dios para estos tiempos difíciles que vivimos. Y si consideras que esto que hablamos no es un reino, no explicamos lo que era un reino, o ¿No tú dices entendiste? ahí, mira, no me parece, yo creo que un reino es esto y esto, también lo podemos leer ahí en los comentarios y traerlo acá. Mira, recuerden que este es el estrado. Aquí donde hay un tema, hay un juicio y hay una verdad. Así de sencillo. Bueno, chicos, nos vemos en la próxima. Dios les bendiga. Amamos muchísimo.